Bien, muchas gracias, hermano Batista. Una bendición especial del cielo, hermanos, para cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios pueda reposar constantemente en nuestros corazones. Hermanos, quisiera de manera muy especial y particular animarles para que podamos asistir de manera puntual a nuestra escuela sabática. La iglesia se ve muy bonita a pesar, ¿verdad?, del distanciamiento social que tenemos y se ve muy bonita. Pero a veces en el inicio se ve pocas personas y quisiera animarles para que nos programemos, así como usted se programa para ir a un trabajo, ir a alguna actividad, que hagamos de la puntualidad una característica de nosotros. Es importante participar de la escuela sabática, muy importante. Yo podría pasarme aquí la mañana diciéndole acerca de la importancia que tiene el estudio de la lección de escuela sabática. Es uno de los vínculos más poderosos que tiene la iglesia mundial. Porque la lección que usted estudió hoy es la misma que se estudió en la iglesia adventista en el mundo entero. En África, los hermanos allá en África estudiaron esa lección. Entonces es la forma que tiene la iglesia de educar a sus miembros, de orientarle con relación a la sana doctrina. Pero a veces usted la estudió, usted dice, pero pastor, yo la estudié en mi casa. Pero si hay cosas que usted no comprendió o asuntos que necesitan ser reforzados y que aquí en el repaso usted lo va a captar mejor. Así que quiero, hermanos, que usted haga, no conmigo ni con la iglesia, con Dios, con Cristo. A Él le debemos toda nuestra lealtad porque Él es nuestro Señor, a venir temprano. La iglesia, la escuela sabática fue creada con ese fin, con ese propósito de que los miembros crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que quienes con la ayuda de Dios se proponen mejorar en eso o seguir viniendo temprano si ya lo estamos haciendo. Así que yo espero el próximo sábado, ¿verdad?, ver la iglesia así, a las 9 de la mañana. Este culto comienza a las 9 y termina a las 10:40. O sea, es 1 hora y 40 minutos, prácticamente hora y media, es lo que estamos pidiendo. Y luego viene un segundo turno que comienza a las 11 de la mañana y termina a las 12:40. Así que prográmese, porque por las medidas de salud que está pidiendo el gobierno, nosotros solamente tenemos ese horario. Esperamos que en la medida que la pandemia vaya se vaya controlando, pues el horario se irá ampliando y tendremos más tiempo. Pero si en este corto tiempo que tenemos lo aprovechamos al máximo, yo le aseguro que usted va a ser alimentado con la palabra de Dios. Así que para que un alimento nutritivo, espiritual, que nos dé fortaleza para la siguiente semana seguir hacia adelante en nuestro caminar con el Señor. Hermanos, en esta mañana el tema que nos ocupa es un tema importante. Como se anunció, es ante todo fe, ante todo fe. En nuestra lectura bíblica leímos lo que fue de Romanos 1:8, 1:8 creo que es, sí. Entonces, es interesante que cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, allí este capítulo es muy famoso. ¿De qué habla el capítulo 11 de Hebreos? Habla de los héroes de la fe. Se conoce, los estudiosos, los eruditos lo llaman allí la galería de la fe, el salón de la fama de la fe, donde se presentan todos los personajes de la Biblia que sobresalieron por su fe en el Dios invisible. Así que imagínese usted lo que sería tener una iglesia compuesta por estos miembros que se mencionan allí. Imaginémonos, vamos a usar uso de nuestra imaginación allí.
Imaginémonos que los ancianos de esa iglesia son los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Allí podríamos ver también a Job. Allí podríamos ver también a Moisés. Estos serían los ancianos de la iglesia. Si viéramos esta iglesia, el director de jóvenes, ¿quién sería el director de jóvenes? Bueno, Daniel. Y los asociados de jóvenes, ¿quiénes serían? Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? Ese comité allí. Imaginémonos que el director de diácono es José, ¿verdad? Servicial, o el director de mayordomía podría ser también, perfectamente. Imaginémonos que que la directora de diaconisa es Rahab, que Esther es la directora de escuela sabática, la directora de niños Ruth, que el director de los conquistadores es Gedeón, que la directora de Dorca es Tabita. Imaginémonos una iglesia compuesta por estos personajes bíblicos. ¿Cómo sería, hermanos? Sería una iglesia extraordinaria, una iglesia de fe. Y Dios, hermanos, está deseoso de tener iglesias de fe en este tiempo. En un tiempo cuando la incredulidad prevalece, en un tiempo cuando la frialdad espiritual, la indiferencia espiritual es el pan nuestro de cada día. Qué importante sería una iglesia como esta, una iglesia de fe. Una iglesia donde Pablo sería el director misionero. Imagínese Pablo como director misionero, Timoteo el secretario misionero. Sería algo extraordinario. Pero ¿sabían ustedes que en el siglo I hubo una iglesia que se caracterizó por la fe? Y podría ser la iglesia más incógnita en este caso, más sorprendente, porque se trata de la iglesia de Roma. Cuando pensamos en la iglesia romana o la iglesia de Roma, pensamos siempre en una iglesia apóstata. Nosotros los adventistas pensamos eso, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado. Pero la iglesia primitiva que subsistió en Roma era una iglesia extraordinaria. Y el apóstol Pablo la encomia, el apóstol Pablo la elogia por esta fe que esta gente tenía y que vivía allá en la capital del imperio. Imagínense cuán difícil era para estos hermanos vivir en un tiempo donde el cristianismo era perseguido, donde la religión oficial, que era el paganismo, perseguía junto con el imperio y el ejército a todo lo que se oponía a eso. No había tolerancia cero para el cristianismo. Y en medio, allí se dice que en la casa del César, porque Pablo lo menciona, la casa del César era la casa del emperador, habían cristianos. ¿Quién dice amén por eso, hermano? Habían soldados romanos que llegaron a ser cristianos. Habían siervos que trabajaban en el palacio imperial que eran cristianos y estaban allí. Y Pablo por eso en Romanos 1:8 elogia a aquella iglesia diciendo: primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué elogiaba Pablo a esta iglesia? Por esa fe que se divulgaba en todo el mundo. Pablo nos dice que la característica más destacada y conocida que tenía esta iglesia es que eran famosos por los cristianos de Roma por la fe de los miembros de la iglesia. ¿Me permiten hacerles una pregunta, hermanos? ¿Cuál es la virtud que caracteriza a la iglesia de Quisqueya II? ¿Cuál es la virtud por la que el mundo, el ambiente que nos rodea conoce a esta iglesia? En nuestro mundo existen diversos patrones
para valorar la grandeza de una iglesia. Algunas iglesias son consideradas grandes por la cantidad de personas que se congregan. Mi especialidad, el doctorado que terminé, es en crecimiento de iglesia. Y déjeme decirle que he aprendido mucho sobre este tema en los últimos años. Hay iglesias, hermanos, que tienen más de 1 millón de miembros. Una sola iglesia. Y hay iglesias que tienen 500,000 de miembros. Hay iglesias que tienen 100,000, muchísimas que tienen 100,000 miembros. Y hoy muchas iglesias son famosas por la cantidad enorme de miembros que pertenecen a ellas. Hay otras iglesias que se caracterizan precisamente por ser iglesias que por la gran cantidad de diezmos y ofrendas que dan. Iglesias que son ricas. Y son famosas por lo suntuoso de sus templos y el dinero que se gasta en la obra de Dios, porque muchos miembros dan dinero para eso. Hay otras iglesias que se caracterizan, hermanos, por las doctrinas que tienen, por las enseñanzas, por los sermones que se predican allí. Y así podríamos pasar un sinnúmero de tiempo enumerando iglesias diferentes que se caracterizan y que son famosas por diversas cosas. Ahora, ¿cuál es el aspecto que Dios más valora en una iglesia? ¿La cantidad de miembros? ¿La cantidad de dinero que dan los miembros? ¿La cantidad de sermones que se predican? ¿Qué es lo que Dios más valora? En Romanos 1:8 se define que esa característica que Dios valora en la iglesia es la fe. Amén, hermanos. La fe. La fe es la que hizo grande a los personajes bíblicos. Es la fe la que hizo grande a la iglesia en la ciudad de Roma, aquella iglesia primitiva que vivía allí en la ciudad de Roma. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Juan 5:4 nos dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál cosa? Nuestra fe. Y Romanos 14:23 hace esta declaración incisiva diciendo, todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Es importante la fe, hermanos, en una iglesia? ¿Es importante la fe en la vida personal de cada uno de nosotros? Es la característica más importante, la que agrada a Dios. Dice que sin fe es imposible. Mucha gente se esfuerza por agradar a Dios, pero si no tiene fe, no lo podrá agradar. Por lo tanto, la virtud fundamental y clave que debe ocupar la primacía en la iglesia es la fe. ¿De qué tamaño, hermano, es tu fe? Porque recuerde que la iglesia no son estas 4 paredes en las que estamos reunidos. La iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia. Así es. Si hay algún amigo aquí que está presente, también tú eres parte de esta iglesia, porque eres parte de esta comunidad aquí. Tú eres la iglesia. Entonces, la pregunta clave aquí, yéndonos al plano personal, ¿cuál es, de qué tamaño es tu fe? Jesús dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que se moviera de ahí y ella obedecería. Alguna gente ha querido arreglar este versículo y ha llegado a la idea de que esto es algo simbólico, que no es literal. Y yo quiero decirte, hermano, en esta mañana, que Jesús no está hablando aquí de manera simbólica. Está hablando de manera ¿cómo? Literal. ¿Cómo, pastor? ¿No será una herejía lo que usted está diciendo? Bueno, déjenme decirle que por la fe, hablando de Hebreos 11, por la fe Abraham engendró un hijo a los 100 años.
Es más, Abraham engendró hijos después de los 100 años, porque tuvo más hijos después que murió Sara, cuando volvió a casarse. Así que por la fe Moisés, levantando la vara, dividió el mar Rojo en dos. Imagínese usted que usted se pare frente al malecón aquí de Santo Domingo y abra el mar y cruce a Sudamérica caminando a pie, porque el mar se dividió en dos paredes y pasaron en seco. Por la fe Josué le dijo al sol que se detuviera allá en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Durante 24 horas el sol se detuvo y ellos terminaron una guerra que tenían que terminar. Pero el sol no se detuvo 1 hora ni 2 horas. ¿Cuántas horas? 24 horas. Un día completo se detuvo, dice la Biblia. Yo les pregunto, hermano, por ejemplo, Eliseo y Elías resucitaron muertos. ¿Qué es más difícil? ¿Decirle a una montaña que se mueva o decirle al sol que se detenga? ¿Qué es más difícil? ¿Decirle a una montaña que se mueva o decirle al mar que se abra en dos y pase en seco? ¿Ven ustedes, hermano, que la Biblia no está hablando aquí de manera simbólica? Está hablando de que por la fe lo imposible se hace posible. Amén. Ese amén no se oyó, hermano. Amén. Por la fe lo imposible se hace posible. Amén. Porque es imposible para el hombre, pero la Biblia dice en Lucas 1:37 que todo es posible para Dios. Amén. No sé qué sea más difícil, pero te dejo esa reflexión. Porque la fe no depende del hombre, depende de Dios. Para entender mejor lo que es la fe, veamos 3 cosas que no son fe, brevemente. Número 1, primero, la fe no es creencia o doctrina. Aunque es importante creer en las doctrinas correctas, nadie puede decir que por tener sanas doctrinas tiene fe. ¿Por qué? Santiago 2:19 dice, lo explica mejor diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Eso es una doctrina, ¿sí o no? Dios es uno. ¿Esa doctrina es correcta o incorrecta, hermano? Es correcta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno. Lo han visto. Nosotros no lo hemos visto, pero los demonios han visto a Dios y saben que Dios existe y saben que Dios es uno. Ahora, los demonios creen que Dios es uno y esa doctrina es correcta, pero eso no transforma a los demonios en santos. Así que creer doctrinas correctas no es fe, hermano. No. Ayuda al crecimiento de la fe, las sanas doctrinas, claro que sí. Pero no es la esencia de la fe. La segunda cosa que no es fe es pensar que fe es sinónimo de sentimientos religiosos o de actividades espirituales. Pensar que porque participamos de ciertas actividades espirituales tenemos fe. El deseado de todas las gentes, escrito por Elena de White, página 312 y 313 dice: hablar de religión de manera casual, orar sin hambre del alma, ni fe viviente, no vale de nada. Una fe nominal, es decir, una fe de nombre en Cristo, que le acepta simplemente como Salvador del mundo, no puede traer santidad al alma. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la fe que lo acepta a Él como Señor y Salvador personal. Hermanos, la fe no tiene que ver con actividades, tiene que ver con una relación personal con Cristo, que es el Señor de la fe. Es el objeto de nuestra fe. La tercera creencia errónea que se tiene de la fe es pensar que fe es credulidad ciega. Creer sin ver, que eso es fe. Bueno, déjame decirte que eso no es cierto. Esto es más que fe, esto es presunción. Pensar que el solo acto de desear y creer firmemente algo
hará que Dios lo haga, eso es erróneo. El deseado de todas las gentes, páginas 101 y 102, dice que la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Porque, ¿verdad? No quisiera que alguien saliera de aquí, se parara frente a una montaña y comienza a decir, muévete de ahí. Porque eso sería, ¿qué cosa? Presunción. Ahora, si Dios necesita que esa montaña se mueva para bendición tuya, Él lo va a hacer, hermano. Así como hizo que se abriera el mar rojo, así como hizo que el sol se detuviera en Gabaón, así como como resucitó muertos. Dios va a obrar de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. De lo contrario, pararnos y decir, hágase esto, sería presunción. Y está claro, el deseado de toda la gente, repito, dice en la página 101 y 102, la fe no va en ningún sentido unida a la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. Gloria a Dios. Dos características importantes. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia en nuestras vidas. La gente a través de las cuales Dios obró por la fe eran gente que confiaban en Dios. Eran gente que se habían aferrado a las promesas divinas. Era gente que obedecía a Dios. Notemos ahora 3 características de la fe real. ¿Qué es verdaderamente la fe? De esa fe que es real, de esa fe que es verdadera y esa fe que es bíblica. Número 1, la fe verdadera se origina en Dios. La fe tiene su origen ¿en quién? En Dios, no en el hombre. Es un don, es un regalo de Dios al hombre y no un logro, una hazaña del hombre. Esto significa que si queremos tener fe, debemos depender de Dios, no de los hombres. Debemos pedirla y debemos recibirla de Dios. Efesios 2:8 aclara mejor esta idea diciendo, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Según Romanos 12:3, Dios nos da una medida de fe. ¿Verdad? Una medida de fe. Pero el individuo es quien hace hasta dónde esa fe crece. Todo don, Dios nos da dones, ¿sí o no, hermano? La fe es un don. Ahora, ¿qué pasa con los dones que no se usan? ¿Qué enseña la parábola de los talentos? Se pierden. Entonces, si Dios te da una medida de fe, porque así lo dice la palabra de Dios en Romanos 12:3, está en ti desarrollar, hacer crecer esa fe. ¿Cómo crece esa fe? A través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la testificación, a través de congregarnos los unos con los otros. La fe crece, se desarrolla a través del ayuno. Son todas estas disciplinas espirituales las que nos ayudan a que esa medida de fe, que es como un granito de mostaza, se vaya agigantando y vaya creciendo constantemente. Por eso, hermanos, si tu fe es grande, si tu fe es pequeña, no es Dios quien la determina, es el ejercicio tuyo constante. Ahora, ¿viene de dónde esa fe? De Dios, pero está en nosotros el desarrollarla a través de esas disciplinas espirituales que he mencionado. La segunda característica que tiene la fe bíblica, la fe verdadera, es que la fe verdadera es contagiosa. Es imposible que usted tenga la fe verdadera y se quede con ella sola. La fe verdadera, inmediatamente usted la posee, nace en usted el deseo de compartirla con los demás. Fue lo que pasó con los hermanos en la iglesia de Roma en los días de Pablo. Ellos habían conocido a Cristo, ellos habían aceptado a Cristo como Señor de su vida, y esa fe que los motivó a compartirla con el mundo entero. Vivían en la capital del imperio. Estaban en contacto con todo el mundo, porque todo el mundo iba al imperio, iba a la capital del imperio. Y ellos a todo el que le podían predicar, le predicaban, hermanos. Qué importante es esto.
Así que, ¿cuán contagiosa es nuestra fe? Sería la pregunta que nos hiciéramos. ¿Cuán contagiosa es tu fe? ¿Se está extendiendo nuestra fe por todas partes? ¿Los vecinos la sienten? ¿Los amigos, la esposa, los hijos, el esposo la conocen? ¿O eres un cristiano, como se dice por ahí, de la secreta que nadie sabe? Que no usa ni siquiera la Biblia porque ya la tiene en el celular para que nadie se dé cuenta. ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Es contagiosa? Este virus es famoso porque, hermano, por ser contagioso, el coronavirus. Pero nuestra fe tiene que ser más contagiosa que eso. ¿Alguien dice amén, hermano? Que todo el que se relacione contigo sepa que Cristo es el Señor de tu vida. Hermanos queridos, la tercera y última característica de la fe verdadera es que produce una confianza total en la persona de Cristo. Cristo, hermano, es digno de toda nuestra alabanza, de todo nuestro honor. Cristo es digno de toda nuestra obediencia. Cristo es digno de que nosotros le sirvamos a Él. Pero, ¿puede alguien confiar en Dios sin conocerlo? Si tú vas por la calle y un desconocido te pide 500 pesos prestados, ¿tú se lo prestarías? Tú teniéndolo, claro, en el bolsillo. ¿Tú se lo prestarías? Mire, señor, préstame 500 pesos ahí. ¿Usted se lo daría? Ahora, si viene un amigo tuyo, un vecino tuyo, alguien que tú conoces, que tú aprecias, y te dice, Pastor Mejía, usted tiene 500 pesos, ¿me podría prestar hasta el viernes, el próximo viernes? Y usted lo tiene y no lo va a necesitar. ¿Se lo prestaría? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese desconocido de la calle y ese amigo? Que usted, ¿qué cosa? Lo conoce. Hermanos, y la fe tiene que ver con conocer a Dios. Y estoy enlazando esto con el último tema que tuve aquí. Si tú no conoces a Dios, tú no vas a poder ejercer fe en Él. Por eso tienes que relacionarte con Dios a través de esas disciplinas espirituales que ya mencioné: la oración, el estudio de la Biblia, la meditación, el ayuno, la testificación, el congregarnos. Todas esas disciplinas espirituales nos ayudan a conocer mejor a Dios. Ver cómo Dios va obrando en nuestra vida diariamente. Aún en las pruebas tú puedes conocer a Dios. Job, ¿conocía a Dios, sí o no? Sí. Después de la prueba, ¿lo conocía mejor, sí o no? Entonces, aún las pruebas son parte de la herramienta pesada que Dios usa para transformar nuestras vidas. Esto todo gira en torno a la fe, hermano. Toda la vida nuestra gira en torno a la fe. Y la fe es relación con Dios, una relación de confianza. La Educación, página 253, dice que la fe significa confiar en Dios, creer en Dios, creer que nos ama y sabe qué es lo que nos conviene. Por eso la fe nos induce a escoger su camino, el camino de Dios, en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. Y en vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. La fe consiste en depender completa y totalmente de Dios. Así que quiero que se queden con estas tres ideas, hermanos, para que no se vaya de aquí con la mente muy llena. Número 1, la fe verdadera tiene tres características. Se origina en Dios. Es la primera característica. La segunda característica es contagiosa. Y tercera característica, la fe verdadera produce confianza total en Dios. Hermanos, ¿quiénes en esta mañana les gustaría tener esa fe genuina? ¿Quiénes en esta mañana están dispuestos a hacer cualquier cosa para que Dios le dé esa fe y desarrollar esa fe? Te invito a ponerte de pie en esta hora. Los personajes bíblicos, hermanos, que menciona Hebreos 11,
fueron extraordinarios, no porque ellos eran extraordinarios, sino por la fe extraordinaria que ellos tenían en Dios. Esta gente conocía a Dios. Esta gente hacía que la fe se expandiera. Esta gente hacía cosas grandes para Dios. Y Dios te está llamando a ti a hacer eso hoy día. El pastor Corporán en los minutos misioneros, que ya no son 10, ¿verdad? Son 5, decía acerca de buscar a alguien para compartir la fe. La fe se desarrolla cuando tú hablas con otro de ella. Cuando tú le predicas a otros, tu fe crece, tu fe se desarrolla. Así que te invito, hermano, a testificar, te invito a orar, te invito a leer la palabra de Dios, te invito a asistir a la iglesia, te invito a ayunar, que es una disciplina que se ha ido perdiendo hoy en día. Todo eso nos va a hacer que la fe nuestra sea una fe extraordinaria, aunque nosotros seamos personas ordinarias. Dios sus ojos recorren la tierra buscando gente de fe. Y Dios quiere encontrarte a ti, quiere confiar en ti. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias, Señor, por la palabra tuya en esta hora. Gracias porque nuestra fe ha sido fortalecida a través de tu palabra, Señor. Permite que tú nos concedas ese don especial de esa fe extraordinaria que le diste a los personajes bíblicos. Que hoy en día, cuando el mundo está a punto de terminar, tú puedas contar con una iglesia de fe, Señor, en este sector. Que tú puedas contar con discípulos de fe en esta hora. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Sabes lo que necesitamos. De todas nuestras necesidades, la más urgente de todas es confiar en ti, Señor. Porque la fe es lo único que nos va a salvar. La fe en Cristo es lo único que va a restaurar nuestras vidas. Llena nuestros corazones de esa fe y permite que otros se puedan contagiar con ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, hermanos.